entonces que vamos a ver, que es súper entretenido, pero creo que hay harta gente que le complica, así que vamos a verlo con harta atención, corresponde a la probabilidad condicionada. Entonces vamos a ver un ejemplo para ilustrar qué significa o de qué hablamos cuando ilustramos probabilidades condicionadas y tiene que ver de alguna forma con la diferencia de conjuntos que les mostré anteriormente. Imagina que se tienen dos llaveros. El primer llavero va a ser P y tiene 4 llaves y Q que tiene 2 llaves. En cada llavero solo hay una llave que abre la puerta de la bodega. Solo hay una. Se quiere entonces elegir un llavero y una llave de este. El llavero P tiene el doble de probabilidades de ser elegidos que el llavero Q y cada una de las llaves posee la misma probabilidad de ser elegida dentro de su respectivo llavero. Es decir, son equiprobables. Si se sabe que la llave elegida abre la puerta, ¿cuál es la probabilidad de que ésta pertenezca al llavero P? Entonces, la probabilidad que estamos pensando es, ¿cuál es la probabilidad de que esta llave pertenezca al llavero P, dado que yo sé que abre la puerta? Entonces, como yo dije bien, yo dije la palabra dado que, y eso es una condición. Entonces yo voy a hablar de probabilidad condicionada cuando tengo este tipo de situaciones, donde yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que yo elegí el llavero P, dado que sé, o condicionado a que yo sé que abre la puerta? Entonces vamos a hablar de este tipo de problemas que son súper emocionantes y constantemente lo encontramos en la realidad. De hecho, nosotros tratamos, por ejemplo, de decir cuál es la probabilidad de entender el universo dado los datos que yo tengo. Entonces, muchas veces nosotros en vez de trabajar con probabilidad clásica, que era esta frecuentista, donde yo decía cantidad de datos sobre casos totales, en general, en las ciencias trabajamos con probabilidades condicionales, porque nosotros vemos datos e intentamos entender el mundo con esos datos. Entonces, sean A y B sucesos del mismo espacio muestral. La probabilidad condicionada de A, dado de que ocurra B, se interpreta como la probabilidad de que ocurra A, siendo que ya ocurrió B. Para esto se ocupa la notación probabilidad de que ocurra A dado que ocurre B es igual a esta cosa que está aquí. ¿Cómo se calcula entonces la probabilidad de este suceso? Bueno, ocupamos una regla que se llama regla de Laplace. La regla de Laplace me dice que la probabilidad de que ocurra A dado que ocurrió B, es decir, la probabilidad de la intersección con respecto a la probabilidad del evento B. Entonces, de aquí se desprende que si yo paso multiplicando el B hacia el lado, la probabilidad de la intersección va a ser igual a esto. Y de eso se desprende entonces esta fórmula que está abajo que simplemente corresponde a pasar multiplicando el B. Resolvamos el problema de los llaveros. Recuerden que nos decían cuál es la probabilidad de elegir el llavero P dado que yo sé que abre la llave. Entonces, como sabemos entonces que elegir el llavero P y el llavero Q son eventos complementarios, ya que o elijo uno o el otro, la suma de las probabilidades tiene que siempre darme 1. Ese es el primer paso que hay que llevar. Luego, como el llavero P tiene el doble de posibilidades de ser elegido, entonces la probabilidad de elegir el llavero P tiene que ser 2 veces la probabilidad de elegir el llavero Q, lo cual, si lo relleno acá, me queda que, bueno, esta fórmula y finalmente obtengo que la probabilidad de elegir el llavero Q es 1/3, y como son complementarios, entonces necesariamente la probabilidad de elegir el llavero Q tiene que ser 2/3. Ok, tengo las probabilidades por separado. Como nos piden determinar cuál es la probabilidad de que la llave pertenezca al llavero P, dado que esta abre la puerta, debemos usar la probabilidad condicional, ya que nos dicen que el evento abre la puerta. Entonces, si vemos cómo se procede, tenemos que ocupar la fórmula. ¿Y qué significa eso? La probabilidad de que la llave pertenezca a P, dado que yo sé que abre la puerta, tiene que ser equivalente a la probabilidad de que abra la puerta y pertenezca a P, dividido sobre la probabilidad de que abra la puerta. Entonces, para eso, nosotros sugerimos, para poder determinar cuánto valen estos valores por separado, utilizar el famoso diagrama de árbol, que es lo que está descrito aquí. Entonces, ¿qué significa el diagrama de árbol? Es esta como idea donde yo, por ejemplo, parto con un evento y luego sigo con el segundo. Entonces, el primer evento sería elegir un llavero. La probabilidad de elegir el llavero P es 2/3, porque ya lo calculamos, y la del llavero Q es 1/3. Yo sé que esto para abajo suma 1. Está súper bien, es una probabilidad, tiene que sumar 1. Luego, una vez que yo elegí el llavero P, recuerden que habían 4 llaves. Si una abre, la probabilidad de que yo elija la llave que abre es 1/4 y la probabilidad de que no abra es 3/4. Mientras que si elijo el llavero Q, como hay 2 llaves, las probabilidades tienen que ser 1/2. Noten también que cada uno suma 1 con respecto al anterior. Entonces, sabiendo esto, podemos calcular cuál es la probabilidad de que pertenezca a P y abra la puerta, y para eso lo único que hay que hacer es seguir como este caminito. La probabilidad de que yo elija el llavero P va a ser 2/3, y que además yo elija que abra es 1/4. Dado el principio multiplicativo, como esto ocurre en etapas, tengo que multiplicar las probabilidades y eso me da 1/6.
Entonces tengo la primera parte de esta fracción que corresponde al numerador y corresponde a la probabilidad de que la llave pertenezca al llavero P y que además abra la puerta. Luego nos faltaría encontrar cuál es la probabilidad de que abra la puerta y para eso tenemos dos posibles caminos. Por ejemplo, si es que yo sé que abre la puerta es porque elegí el llavero P y además justo saqué la que abre, o me fui por el otro llavero y además justo saqué la otra llave. Entonces, como tengo dos posibles caminos, uno o el otro para poder abrir la puerta, se suman las probabilidades. Y eso es lo que vemos a continuación. La probabilidad de que abra la puerta va a ser igual a la probabilidad de que pertenezca a P y abra la puerta, o sea, el camino de arriba, más, porque son eventos, se adicionan, vamos a tener entonces la probabilidad de que pertenezca al otro llavero y que abra la puerta. Eso entonces está dado por lo que les mostré antes similar, la multiplicación de este por este, porque son eventos que se multiplican por el principio multiplicativo, lo mismo para arriba y para abajo, y se suman. Entonces es 2/3 por 1/4 más 1/3 por 1/2, lo que me da 1/3. Y como a mí me decían que la probabilidad de que pertenezca a P, dado que abre la puerta, es esta fracción, vamos entonces a hacer la división de tal manera que nos queda que 1/6 sobre 1/3 es 3/6 y es equivalente a 1/2. Entonces, la probabilidad de que la llave pertenezca a P, dado que yo sé que abre la puerta, es 1/2. No es fácil y este ejemplo es súper bueno porque no es tan simple y la verdad es que sería bueno que lo repasaran bien. Además, les dejamos acá un desafío para que practiquen esta idea de la probabilidad condicional. Además, les dejamos un problema extraído del REMRE solucionado acá abajito para que ustedes estudien cuál es la probabilidad condicional